Cristo ha resucitado. Felices Pascuas de resurrección y redención eterna. Estamos celebrando en este tiempo de las Pascuas la muerte redentora de nuestro Señor Jesucristo y por sobre todo la resurrección de entre los muertos, la gran victoria sobre la muerte, el pecado, el reino de las tinieblas, la muerte que nos condenaba, que nos tenía encadenados sobre nuestro propio yo, sobre nuestro yo pecaminoso. Cristo ha vencido a través de la resurrección. En este clip corto que he puesto hemos visto ese mensaje glorioso. ¿Qué buscan aquí?, le dijeron los ángeles a estas mujeres desconcertadas. No busquen a los vivos entre los muertos, porque Él no está aquí, sino ha resucitado como Él les había dicho. Este es el mensaje de esperanza, de transformación, el mensaje que empuja a la iglesia de Cristo a seguir predicando el evangelio de la redención eterna a través de su sangre, pero por sobre todo a través de su resurrección. Por eso en este video vamos a ver brevemente, pero de forma profunda, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su trasfondo teológico y escatológico. Y en lo teológico vamos a hacer hincapié en la soteriología, es decir, la importancia del hecho de la resurrección para nuestra salvación, para nuestra redención, y también lo escatológico, porque la resurrección de Cristo apunta a la redención del cuerpo, apunta a la redención de nuestra vida en su totalidad, también apunta a que un día vamos a estar con Él y ser parecidos a Él, a nuestro Señor y Salvador. Así que vamos a comenzar este video apuntando a la parte teológica, soteriológica de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese evento que muchas veces lo abordamos desde el punto de vista apologético, es decir, de tratar de explicar, especialmente a los que no creen, que la resurrección fue un hecho histórico, fue un hecho real, un hecho que cambió la historia, un hecho que transformó la historia humana. Pero muchas veces nos enfocamos en la parte apologética de la resurrección, ¿no? Y yo recomiendo a grandes apologetas de la resurrección, como por ejemplo a William Lane Craig, ¿sí? Este gran apologética cristiano evangélico que se ha dedicado gran parte de su tiempo a poder presentar las evidencias de la resurrección de entre los muertos. Hay otros más, ¿no? Pero ahora el que se me viene a la mente es William Lane Craig, este apologeta, filósofo y teólogo cristiano norteamericano. Pero en esta oportunidad, en este video, no quiero apuntar a lo apologético, sino que quiero apuntar a lo teológico soteriológico, es decir, a la importancia del evento de la resurrección en la soteriología, en la salvación del ser humano, en ese acto de librarnos del pecado, en qué nos afecta a nosotros la resurrección de entre los muertos, por qué tenemos que cantar doblemente victorioso el nombre o proclamar doblemente victorioso el nombre de Cristo a causa de su resurrección, cómo nos afecta a nosotros su resurrección. Bueno, ahora vamos a ver este tema teológico, soteriológico de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Bien, el significado teológico, soteriológico de la resurrección radica en los resultados que este acontecimiento, es decir, que la resurrección de Jesús tuvo en su vida y
aplicándolo a nuestra salvación. La resurrección, podemos afirmar teológicamente que la resurrección de Cristo fue la autoverificación en principio de los reclamos de Jesús. Fue declarado ser Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos, dice el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 1. ¿Sí? Fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo avaló todas sus enseñanzas, respaldó todas sus afirmaciones, tanto sus afirmaciones mesiánicas como sus afirmaciones divinas, como sus afirmaciones soteriológicas en cuanto a que Él vino a dar su vida por causa de nuestro pecado y para redimirnos del poder del pecado. También le dio a la figura del Hijo de Dios ese poder para trascender la muerte, ese poder para romper las cadenas del pecado, ese poder para quebrantar la hegemonía que la muerte tenía sobre los seres humanos. Es la resurrección de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo la clave para nuestra victoria espiritual. Entonces, el poder de la salvación de Cristo radica en su resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, la obra hubiera quedado trunca. Si Cristo simplemente hubiera dado su vida por nosotros, hubiera sido nada más que un buen ejemplo, como muchos tenían en mente en cuanto a una teoría teológica acerca de la expiación, que Él había dado su vida para dar un buen ejemplo y nada más. Pero la resurrección de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo avala todas las afirmaciones soteriológicas de que su muerte y su resurrección son el efecto de la gracia de Dios para transformar y el poder de la gracia de Dios para transformar nuestros corazones y darnos vida eterna. La resurrección de entre los muertos verifica el poder de Dios en Cristo Jesús para transformarnos a nosotros y librarnos de todas las ataduras de la muerte espiritual que nos mantenía lejos de Dios. Al estar en pecado, nosotros estábamos lejos de Dios, pero la resurrección de Cristo nos garantiza la salida de esa muerte espiritual y la resurrección a una nueva vida. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo proveyó la base para nuestra justificación. Dice Romanos 4:25, Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, que era necesario que alguien pagase el precio, alguien sufriese en lugar de nosotros la muerte agónica que causa el pecado, el dolor de estar lejos de Dios. Era necesario que Cristo padeciese en la carne, pero también para que ese padecimiento se selle con nuestra justificación, tenía que resucitar de entre los muertos. Tenía que salir de la muerte hacia la vida, porque la justificación no es solo la declaración legal de que somos justos delante de Dios, sino que es el acto también, implica el acto de resucitar a una nueva vida, de nacer a una nueva vida en Cristo Jesús. La resurrección de entre los muertos nos da a nosotros la posibilidad de ser declarados justos ante Dios por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si no hubiera resucitado entre los muertos, nosotros no podríamos haber tenido ninguna posibilidad de ser declarados justos. Él estaba allí llevando nuestro sufrimiento, pero tenía que derrotar de manera plena y definitiva a la muerte.
También la humanidad glorificada de Cristo formó la base, es decir, la humanidad glorificada que deviene de su resurrección de entre los muertos, formó la base de una nueva hermandad espiritual. Colosenses capítulo 1, versículo 15 y versículos 18 y 19 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Esto no hubiera sucedido, la iglesia no hubiera tenido esta cohesión de hermandad si Él no hubiera sido el primogénito entre los muertos, el primero en resucitar en plenitud a un cuerpo glorioso, porque también después vamos a tener nosotros por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la garantía de la redención de nuestro cuerpo. Este cuerpo con el que pasamos todas las vicisitudes en este mundo, con el cual servimos a Dios, con el cual le fallamos, con el cual le agradamos, este cuerpo un día va a ser redimido, porque la promesa de la redención no es solo espiritual, no es solo del interior, sino que es en la totalidad de el ser de la persona humana, y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos nos da esa seguridad. Por eso está ese pasaje de 1 Corintios 15, 20, 23, dice: primicias de entre los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, pero cada uno en su debido tiempo. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y tenemos allí, en el mismo libro de Romanos, ahora lo voy a leer de acá, Romanos capítulo 8, creo que es. Espera que lo voy a buscar acá. Romanos. Tenemos en Romanos 6, verso 4, en la analogía del bautismo en agua, la representación de la gran victoria espiritual que tenemos por causa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 6, verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo tiene ese efecto soteriológico de hacernos renacer una nueva vida, de resucitar de nuestra vida vieja, pecaminosa y mortal a una nueva vida hoy, ahora en Cristo Jesús. Como hay promesa de resurrección para el tiempo final, también hay promesa de resurrección espiritual, una nueva vida, a un nuevo ser glorificado, lleno del Espíritu Santo, hoy, ahora, por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También allí Romanos capítulo 8, verso 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros.
La resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos garantiza la victoria total sobre nuestra carne. Nos garantiza que el viejo hombre también va a morir y quedar clavado en la cruz, y vamos a resucitar cuando le entreguemos nuestra vida completamente a Dios y seamos bautizados con el Espíritu Santo y santificados por completo. Vamos a resucitar una nueva vida, a un hombre nuevo, a un hombre renovado, a un hombre lejos de la naturaleza pecaminosa. Ahora con el pasaje de Corintios 15 vamos a ver la parte escatológica de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La parte escatológica. Bien. Nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, y la resurrección de nuestro Señor, como vimos en estos pasajes, es el emblema de lo que ha de venir después, de lo que ha de ser en nuestra resurrección, en nuestra glorificación. ¿Por qué es esto? Porque en la resurrección de Cristo nosotros hemos sido acercados a Dios por medio de su resurrección de forma definitiva. Nuestra estadía delante de la gloriosa presencia del Padre está garantizada por medio de la resurrección. También por medio de la resurrección, nuestro Señor Jesús anuló el poder de Satanás sobre la muerte. Jesús, con su muerte y resurrección, destruyó el poder de la muerte sobre aquellos que creen en Él, ¿no? Como dice Hebreos 2:14. El término griego que se traduce al castellano como destruir, del griego significa hacer inoperante, anular, desactivar. Obviamente que todos sabemos que si Cristo no viene a buscar a su iglesia, algún día vamos a tener que dejar este cuerpo. Eso va a ser así hasta el día de la resurrección. Pero la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos garantiza la inmortalidad, nos garantiza la eternidad delante de Él, nos garantiza que la muerte no tiene poder ya para separarnos eternamente de Dios. Cuando estamos en Cristo Jesús, estamos cerca de Dios. La sangre de Cristo nos ha limpiado y su resurrección nos ha garantizado como sello la vida eterna. Y quienes estaban esclavizados por medio de la muerte, ahora están libres según Hebreos 2:15. Y obviamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo implica la conquista de la muerte. Cristo conquistó a la muerte, tal como dice allí 1 Corintios 15 del 25 al 26, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Su resurrección es para nosotros la garantía de la destrucción de la muerte. Apocalipsis 20, se lo voy a leer acá, 20. Vamos a leerlo, porque es muy gráfico lo que el apóstol Juan en su visión nos muestra. Apocalipsis 20, versículos 13 y 14, que relata la resurrección de los injustos, dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Juan vio cómo
Dios deshace por completo, por lo que Cristo hizo a través de su resurrección en forma plena en aquel momento final, va a deshacer por completo a la muerte. Los que permanezcan en Cristo en la eternidad no van a morir jamás. Y en la nueva tierra que describe Apocalipsis 21 no habrá más muerte. Y aquí lo dice de manera clara. A ver. Acá está. Apocalipsis 21, 3 y 4 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿No? Está hablando de la nueva Jerusalén en el cielo nuevo y tierra nueva. Y el verso 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, que la muerte un día va a dejar de ser. Si permaneces en Cristo Jesús, nos está preparado un universo sin muerte, un universo donde vamos a estar por la eternidad con nuestro Señor y Salvador. Y también en el mismo libro Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 18, dice, o se presenta Jesús a sí mismo y dice: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Acá en esta frase está describiendo su vida, su ministerio y después su muerte en la cruz, pero dice: mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, su resurrección. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Esto habla de Jesús hoy. Jesús hoy tiene las llaves de la muerte y el Hades. ¿Qué significa? La llave es signo de autoridad, es signo de poder, signo de supremacía sobre estas dos cosas, la muerte y el Hades. La muerte como algo que nos ocurre a todos los mortales, a todos los que hemos de dejar el cuerpo, y el Hades como el lugar donde van aquellos que están lejos de Dios, lejos de Cristo Jesús. El Hades también fue vencido. En el credo apostólico se dice que Jesús fue a los infiernos, o se podría decir al Hades, porque la palabra infierno en latín no indica el infierno como un lugar de tortura, sino que indica algo parecido a lo que se conocía desde las terminologías griegas y hebreas como el Hades o Seol. Es decir, que Jesús descendió en ese momento intermedio entre su muerte en la cruz y su gloriosa resurrección. Él descendió al lugar donde iban todos los muertos, al seno de Abraham, al paraíso, allí a buscar a aquellos que habían sido justos y también por la fe declarados justos en el Antiguo Testamento, a llevarlos a la presencia del Padre y a declarar su justicia sobre aquellos que estaban en esa parte del Hades que es como la prisión, como una prisión temporal, como vimos allí en el capítulo 13 en el versículo 13 del capítulo 20 de Apocalipsis, que un día va a ser vaciada y quienes están allí van a ser juzgados de acuerdo a sus obras, ¿no? Pero ese lugar todavía está activo, la parte del seno de Abraham no está activa, porque de allí Jesús se llevó a los justos, tal como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, que descendió a lo más profundo y llevó cautiva la cautividad y dones a los hombres. O sea que descendió y subió, ascendió también con aquellos que estaban en ese lugar donde iban los que todavía no habían conocido a Cristo, pero eran declarados justos por parte del Padre. En un lugar lejos de Dios, pero donde estaba la presencia y la paz de Dios, y los ángeles le cuidaban, según lo que podemos determinar de Lucas capítulo 16, el seno de Abraham, muchos textos del Antiguo Testamento donde se habla que
Abraham, Isaac y Jacob y sus descendientes que caminaron por fe, por la fe de Abraham, según lo que Dios quería, Moisés y otros fueron allí a ese lugar que en Génesis le llama la reunión con sus antepasados, ¿no? Y que después, de acuerdo a la revelación progresiva que se va dando en el Antiguo Testamento, llega a su plenitud en el Nuevo Testamento, y allí vemos que ese lugar no es otro que el seno de Abraham, conocido también como el paraíso, donde iban las almas de los justos, allí en esa parte del Hades, ¿no? Pero bien, lo importante acá es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da la garantía que Él tiene el poder sobre la muerte y esa prisión tremenda para los incrédulos llamada Hades. Él tiene el poder. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo anuló todo poder de Satanás y ese poder lo tiene Cristo Jesús. Por eso nosotros hoy podemos estar confiados y celebrar con gozo la resurrección de entre los muertos. Tener la garantía en Cristo Jesús de que en Él somos salvos. Así que yo quiero animarte ahora a que puedas abrir tu corazón a Jesucristo y creer lo que dice el Evangelio acerca de Él, que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna y no vendrá a muerte más, porque dice el Señor como una promesa personal: yo le resucitaré en el día postrero. Y esa resurrección que nos promete el Señor Jesucristo es dada a nosotros también como un regalo por causa de su resurrección de entre los muertos. Lo único que vos tenés que creer es que Él murió por tus pecados, que Él dio su vida para que vos seas libre del poder de tus pecados y puedas resucitar a una nueva vida con Él. Como Él murió y resucitó, vos resucites de tus pecados, de la condenación de tus pecados, del estado de muerte espiritual a un estado de vida gloriosa en Cristo Jesús. Y un día, cuando venga el Señor, ir a su presencia y ser transformados, o si tenés que dejar el cuerpo, ir a la presencia del Padre, pero un día también reunirte con tu cuerpo y ser resucitado gloriosamente, tal como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Así que celebremos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la Pascua de resurrección, y demos gloria, honra y alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Si te gustó este video, deja un like, y si no lo hiciste, suscríbete para que puedas seguir levantando más videos y pasar la bolilla, pasarle este video a otros para que le pueda ser de gran bendición. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga en gran manera. Felices Pascuas.